Mi armadura. Creo que puede ser muy complicado reconocer que uno carga con una armadura, ¿no? Me imagino envuelto en una burbuja protectora, totalmente blindada. Y es de esa manera que reconozco una armadura y cómo la identifico. Pero lo veo de esa manera, es como una burbuja blindada, decía que parece que nos va a defender de cualquier cosa, de cualquier amenaza que venga de afuera. Reconocer esa armadura no es tan fácil, ¿no? Se crea de una forma inconsciente para protegernos justamente de cualquier amenaza y sentirnos seguros. El tema es que así como nos protege de que cualquier cosa entre y nos ataque y nos haga daño, también podemos no darnos cuenta de que esa armadura o esa burbuja nos está impidiendo que las cosas salgan de adentro de la burbuja también. Puede ser, sin ir muy lejos, una limitación hasta para respirar, para que ingrese el oxígeno. También puede ser una limitación para pedir ayuda. Puede ser una limitación para que de afuera me ayuden. Entonces, la burbuja tiene estas dos caras, así como la armadura. Me puede defender de una amenaza específica o determinada externa, pero a la vez no deja que lo de adentro se pueda expandir o pueda expresarse de una manera determinada. Entonces, reconocer esa armadura es primero pensar cuál es la armadura que tengo, ¿no? Y para saber cuál es la armadura que tengo, voy a tener que conocerme, saber verdaderamente quién soy, qué quiero de mi vida y hacia dónde quiero ir. Sé que va a ser un momento donde el silencio será fundamental para escucharme, dejar que esa voz que tengo callada hace tanto tiempo hable, grite, se haga notar, porque después de estar amordazado tanto tiempo, tengo mucho que decir. Y esa mordaza a la que me refiero es, creo que, la imagen más gráfica que pueda representar el silencio, la falta de expresión, el no mostrarse o no expresarse, vaya la redundancia, en toda nuestra capacidad, todo nuestro esplendor. Esa falta de expresión nos puede afectar en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, para encontrar esa armadura que estoy buscando, la pregunta que me hago es: ¿en qué áreas de mi vida siento incomodidad? Y cuando me pongo a evaluar estos aspectos, donde me está afectando hoy más, me hago una pregunta. Es si el genio de la lámpara hoy apareciera y me permitiera volver realidad una realidad ideal que quiera manifestar, que quiera materializar, ¿cuál sería esa realidad ideal? Esta pregunta, que a la vez parece un juego, lo que hace es permitirme que pueda poner en primer lugar a una realidad específica, y eso es priorizarla. Puedo tener muchas realidades que quiera volver realidad, valga la redundancia, hoy en día, pero es momento también de elegir una. ¿Y cuál es esa realidad ideal que voy a poner en primer lugar? ¿Cuál es ahí voy a identificar, con eso voy a identificar mi prioridad. Entonces, cuando me hago esta pregunta, me encuentro con que la primera respuesta es libertad financiera, y automáticamente me pregunto ¿para qué? Y es para hacer más contribución con la humanidad, con la sociedad, contribuir con más tranquilidad y con más recursos a quien lo necesite y a quien se permita recibir la contribución que yo pueda llegar a dar. Cuando lo veo de esta manera, pongo primero la libertad financiera y segundo la contribución. Entonces, primero estoy pensando en recibir y después estoy pensando en dar.
Y en mi cabeza y en mi experiencia, ese no es el orden de las cosas. Sé que primero es dar para recibir después multiplicado lo que yo haya dado. Entonces, tengo que cambiar esa prioridad y poner al dar en primer lugar. Si yo digo que la libertad financiera me va a permitir ser más contribución, para llegar a esa conclusión debería decir que ya contribuí todo lo que puedo llegar a contribuir y que estoy limitado ahora por una realidad financiera. Entonces, la pregunta es, ¿me estoy enfocando en contribuir? ¿O me estoy enfocando en recibir esa realidad financiera deseada? Creo que si la excusa es quiero libertad financiera para poder contribuir más, lo que tengo que empezar a enfocarme es cómo está mi contribuir hoy. Entonces, ahora ya entiendo que el orden de las prioridades es al revés. Primero la contribución y después, como resultado, va a llegar la realidad financiera que deseo. Entonces entiendo que la contribución me va a dar la libertad financiera que quiero. Entonces empiezo a evaluar cómo está mi contribución hoy. ¿Cómo está mi dar hoy? ¿Estoy dando lo mejor de mí? ¿Ya estoy siendo la mejor contribución que puedo ser? Y para estas dos últimas preguntas encontré la misma respuesta. No. Entonces, ¿por qué no estoy dando lo mejor de mí? ¿O por qué no estoy siendo la mejor contribución que pueda llegar a ser hoy? ¿Qué me impide hoy dar más de lo que estoy dando? Entonces, todavía no encontré la armadura, pero sí encontré una respuesta. Y ahora ya tengo una respuesta. ¿Qué voy a hacer con esta respuesta? La respuesta es que dar más va a resultar en recibir más. Y también ahora soy consciente de que no estoy dando lo mejor de mí. Entonces ya tengo tarea para hacer. Ya puedo poner manos a la obra. ¿Qué herramientas tengo hoy que me permitan tomar acción y desarrollar más habilidades para contribuir más de lo que hoy estoy contribuyendo a la sociedad? Entonces, ¿con qué herramientas cuento? Y cuando me pongo a evaluarlas, encuentro un montón de herramientas. Entonces ahora me encuentro en otra incertidumbre. ¿Cuál voy a elegir de esas herramientas? Cuando me pregunté en un momento específico, más o menos por octubre, noviembre del 2023, me pregunté por qué todavía no pude manifestar la realidad financiera que deseo. En una siesta me pedí asistencia para que me muestren si había algo que me estaba frenando, que me estaba limitando a volver realidad esa libertad financiera que quiero o que deseo tener, que hoy considero mi realidad ideal. Y cuando pedí esa asistencia, automáticamente, en plena siesta, tomé esa decisión de pedir asistencia y la siesta se convirtió en una regresión. En esta regresión me encuentro con 9 años, una mañana. Mi mamá me despierta para preguntarme si podía sacar algo de dinero de mi alcancía. Yo con 9 años lo máximo que había logrado juntar eran 12, 13 pesos, con bastante tiempo y esfuerzo. Y por supuesto me pregunta esto, le doy el ok, le digo que sí, le doy permiso de que tome el dinero que necesite y ella toma 9 pesos que después iba a usar para comprar papas para la cena. Como un buen niño inocente, con el pasar de los días esperaba que alguno de mis papás se acercara en algún momento y me dijera: tomá, Luis, acá está la plata que nos prestaste. Y no solo pasaban los días y esa situación no se presentó, sino que tampoco
se insinuaba el hecho de tener una intención de devolverme ese dinero. Entonces, cansado de esperar, pregunté yo y cuestioné yo. ¿Qué pasa con ese dinero que presté, no? La pregunta fue específicamente, ¿cuándo me van a devolver la plata que les presté? A lo que mi papá automáticamente responde, ¿vos comiste? Y yo respondo, sí. Entonces me dice, bueno, ahí está. A mi corta edad no tenía la capacidad de procesar esa situación de otra manera que no sea impotencia, que no sea injusticia. Me sentí totalmente desarmado ante tal situación, sin apoyo. Y por supuesto muy frustrado de haber perdido, porque eso es lo que sentí. Sentí que había perdido el dinero que había juntado, monedita tras monedita, durante tanto tiempo. Volviendo a la siesta, cuando me despierto, entiendo que tengo que sanar esa situación y eso me lleva a utilizar otra herramienta, que es la sanación del niño interior. Trabajo sobre eso y también creo fervientemente que cuando uno se ocupa muy fuerte de encontrar una solución o de concretar un objetivo, los caminos se abren. Los caminos se abren solos. Y de esa manera es que en algún momento se presenta la oportunidad de hacer una constelación familiar. En esta constelación pido constelar la abundancia económica, financiera, y se presenta todo mi linaje materno, que era algo que esperaba. Pero además tuve la suerte de contar con la presencia de una medium en el lugar, que aprovechando que había aparecido la energía de mi mamá, que en paz descanse, me da un mensaje de ella que me dice perdón por no haberte defendido cuando debía hacerlo, quise hacerlo, pero no supe cómo, y solo me pedía perdón. Automáticamente cuando me comparte este mensaje, me transporto a aquella conversación, a aquella situación que venía trabajando. Como si se hubiese presentado para ayudarme a sanar aún más esa situación que aparentemente es más relevante de lo que creía. Posteriormente, ya entrando en los primeros días del 2024, recurro a otra terapia de sanación que se llama sanación álmica temporal, y esta sanación, no por casualidad, me vuelve a traer un mensaje, aunque no lo estaba buscando. La verdad, al menos conscientemente no lo estaba buscando, un mensaje, pero me vuelve a traer un mensaje que recurre otra vez a esta situación, y el mensaje es: todavía está el niño temeroso de algunas cosas, de que después de haber logrado tanto con tanto trabajo, se me quite lo que hice, lo que logré. Aún hay miedo de eso. Y ahí otra vez me vuelvo a transportar a esa situación y entiendo con mucha más claridad que lo que tengo es miedo a perder. El miedo a perder lo que haya ganado con tanto trabajo, sacrificio, que alguien venga y me lo quite, como pasó en aquel momento. Y doy gracias de que el miedo a perder es un tema que ya he trabajado bastante y sé que tiene que ver con el miedo al éxito. Claro, si yo tengo éxito, si yo tengo la libertad financiera que deseo en algún momento, ¿quién va a venir a quitármela? ¿Quién va a venir a quedarse con lo que es mío, lo que tanto me costó? Entonces, directamente, ni siquiera la quiero lograr, pero esto es inconsciente. Entonces, estoy rechazando el éxito a nivel financiero por todavía tener ese miedo a perder ese dinero o lo que sea. Y por supuesto, el miedo al éxito lleva a la mediocridad, entendiendo por mediocridad a aquella persona que decide quedarse en la mitad del camino. Eso es lo que significa la palabra.
como a mí me gusta graficarlo, es esa persona que comienza a escalar una montaña con la intención de llegar a la cima, pero cuando llega a la mitad, llega exhausto, llega cansado, llega sin energía, llega con hambre, llega con ganas de abandonar. Y se encuentra con una cueva en la que puede refugiarse, tener un techo que lo acobije, incluso tal vez encender un fuego que lo mantenga confortable, calentito, ¿no? Y puede ser que muchas personas decidan quedarse ahí y dejar de hacer el esfuerzo por alcanzar esa cima, sabiendo que, habiendo recorrido la mitad del camino, ya ha costado bastante llegar hasta ahí. Entonces, llegar hasta la cima va a ser igual o peor el camino más pesado. Entonces, podría elegir quedarme ahí y abandonar el éxito. Pero hoy sinceramente elijo seguir escalando. Elijo seguir subiendo esa montaña. Si en algún momento me quedé en la mitad, entiendo que es solamente para recargar energías, para volver a enfocarme, volver a concentrarme en llegar a la cima y continuar ese camino hasta lograrlo, hasta llegar a la cima, esa que no todo el mundo alcanza y que no todo el mundo tiene la capacidad de decir: yo conozco el paisaje que la cima de la montaña trae. Hoy considero que mi armadura es este miedo a perder. Y creo que lo más importante de este camino, o una de las cosas más importantes, es la toma de conciencia de esa armadura y de ese hecho que la provocó, o que la creó, que la construyó. Y sí, alguien en algún momento emitió un juicio sobre mí y este me persiguió por mucho tiempo. En ese momento, quizás por mi corta edad, o quizás por las propias circunstancias de la relación con mi papá o con mis padres en ese momento, posiblemente me resultó muy difícil cuestionar la autoridad que ejercían sobre mí. Y hoy estoy en un momento diferente de mi vida, y a pesar de eso puede que aquel juicio me haya perseguido y acechado durante bastante tiempo y me había vuelto esclavo de él. Mucho sufrimiento descansó en el hecho de que nunca cuestioné la autoridad que le concedí a ese juicio. No me percaté que ese poder resulta estrictamente de una autoridad que yo mismo le sigo confiriendo al juicio para que permanezca. Al ponerlo en cuestionamiento, tomar esa determinación, finalmente encuentro la voluntad y perseverancia de cambiar, de vivir libremente sin el peso de esa armadura ya oxidada. Entonces decido quitarla y ahí me encuentro con que nadie me puede ayudar. Solamente yo mismo deberé emprender ese viaje hacia mi interior para ver a mi yo verdadero, esa esencia que fue desplazada durante tanto tiempo por un falso personaje. La armadura se transforma. Puede dejar de serlo. Se debilita cuando tomo la decisión de reconocer su origen y me hago responsable de eliminarla. Y al igual que la mariposa, quien construyó una coraza para protegerse en su momento de mayor vulnerabilidad, hoy rompo ese caparazón que yo mismo construí para renacer con alas. Lo que antes era una armadura, hoy será un cofre. El cofre más valioso y mejor guardado. El que se está abriendo para mostrarme todos los tesoros dormidos que ya es tiempo de despertar.